Quiero leer, antes de darle paso a los expositores, el capítulo que tenía ahora mismo de Romanos, capítulo 8, verso 1, respecto a lo que estuvimos hablando la semana anterior de la ética negativa de Jesús. Lo ampliamos un poco más con algunas enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces, en el capítulo 8, verso 1, dice la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, no hay condenación para usted. Si usted entregó su vida a Cristo, se arrepintió de sus pecados, no hay condenación. Lo que hay en usted es vida eterna. Por eso Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Y si usted lo recibió, está seguro. El versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la ley del pecado es la que domina al hombre caído. Pero cuando usted viene a Cristo, ya usted no pertenece a la ley del pecado, a esa ley que habita en los miembros del cuerpo, en la persona, que lo lleva y lo conduce a pecar y a hacer lo malo. Sino que cuando usted viene a Cristo, así como registra ese versículo, Cristo te liberta de esa ley del pecado y te liberta también de la ley de la muerte. ¿Por qué? Porque todo aquel que está en pecado, todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que es necesario que Cristo venga a nuestros corazones para que nos liberte de esa ley que nos conduce constantemente a pecar y a hacer lo malo, y a la vez también esa misma ley produce en nosotros muerte eterna. Entonces, cuando Cristo viene a nosotros, nos liberta de esa ley del dominio del pecado y también de la muerte eterna, que es el resultado de vivir una vida bajo una mala conducta o bajo el pecado. Entonces el versículo 3 dice: porque lo imposible para la ley, y abre paréntesis, ya que era impotente a causa de la carne, es decir, la misma ley establecida por Dios, la ley de Moisés, no podía resolver los problemas carnales que tenían las personas. Aunque la ley era espiritual, pero en el interior no producía ningún cambio. Entonces, Cristo, bajo la gracia, viene a nosotros, entra dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo, y Él es quien hace que nosotros no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos necesitamos una fuerza interna que nos ayude a poder controlar la carne en sí. Y por eso es que la ley que le fue dada a Moisés, de no robarás, no cometerás adulterio, todas esas leyes no pudieron hacer prácticamente nada en el sentido de poder controlar esos apetitos carnales, esos deseos malos que provienen del corazón del hombre, así como enseñó Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, el robo. Todo lo malo sale del corazón. Entonces la ley misma no podía entrar dentro del corazón de la persona para hacerlo cambiar de esos apetitos carnales. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, cambia absolutamente todo. Por eso es que la salvación es por gracia. Y la persona, cuando Cristo entra a una persona, cambia totalmente su vida. Los apetitos carnales son controlados. Con esto no quiero decir de que un día usted se deslice o cometa un error. Sí, puede cometerlo, pero no va a permanecer en ese error, ni va a permanecer en ese pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo libertó a usted de esa ley del pecado que lo dominaba. Por eso es que mucha gente en el mundo viven conforme a esta ley, y esta ley está operando en ello. ¿Por qué?
porque quieren dejar algo y no pueden. Son prácticamente adictos a cualquier tipo de pecado y no pueden zafarse, no pueden liberarse de ese pecado. Y es porque esa ley del pecado está en ellos. Y el único que lo puede libertar de esa ley del pecado y de la muerte es Cristo Jesús, así como lo dice la Escritura. Luego entonces, en el versículo 3, él explicaba que la ley era impotente a causa de la carne, es decir, no podía resolver esos apetitos de la carne. Entonces Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo, es decir, a Jesús, en semejanza de carne, ¿por qué? Porque Cristo vino humanamente. Por eso dice semejanza de carne, de pecado, es decir, semejante a nosotros, aunque la Biblia claramente enseña de que Cristo nunca pecó y que no hubo engaño en su boca. Y entonces Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, es decir, y por causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, con la venida de Cristo, Cristo viene a solucionar este problema de los deseos de la carne en el ser humano. Dios hace que Él mismo se convierta en carne, en ser humano, y lo utiliza a Él, esa carne, ¿para qué? Para, por el pecado, condenarlo directamente en la carne. ¿Por qué? Porque Cristo cargó en Él, dice la Biblia, el pecado de todos nosotros, según el profeta Isaías en el capítulo 53. Entonces, habiendo condenado absolutamente el pecado en su propia carne, Cristo, entonces nos otorga a nosotros por gracia lo que es la liberación. Por eso es que la palabra salvación significa liberación. Hay personas a veces que no entienden lo que es la salvación. La salvación es que Dios te está liberando. Entonces Cristo es quien hace que usted y yo seamos liberados del poder de la carne, del poder del pecado. Entonces, con su sacrificio y con su muerte en la cruz, dice la Biblia, que Él cargó el pecado de todos nosotros en su propio cuerpo. Es decir, este cuerpo humano que hace al ser humano pecar y alejarse de Dios, Dios mismo hizo un cuerpo, vino aquí a la tierra y tomó el pecado suyo y el mío en su propio cuerpo y lo clavó en la cruz para darle libertad de espíritu para que usted pueda servir a Dios, no basado en la carne, sino en el espíritu. Por eso es que la obra redentora de Cristo es maravillosa, excepcional. No hay nada en el universo más hermoso de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, los seres humanos. En el versículo 4 dice, para que la exigencia de la ley, ¿por qué? Porque toda la ley que fue dada por Dios evidentemente tiene una exigencia y esa ley debía de cumplirse en cada uno de nosotros. Para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el espíritu. Si usted puede darse cuenta, espíritu está ahí en minúscula. No se refiere en este sentido al Espíritu Santo, se refiere al espíritu humano. Los que no andamos según la carne, sino según el espíritu, es decir, el espíritu humano que es guiado en sí por el Espíritu Santo. Entonces ahí hay el mismo contraste entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y entonces dice que Jesús condenó al pecado en la carne, es decir, en su propia carne, en la cruz del Calvario, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros. Y habiendo Cristo hecho eso, por eso fue que gritó
en la cruz del Calvario, consumado es decir, la obra está completa, la obra ha sido terminada, Padre, he acabado tu obra. Entonces, esa exigencia fue cumplida a través de su sacrificio. Lo que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Verso 5, porque los que son según la carne piensan en lo de la carne. Aquí tenemos nosotros, cada uno, hacernos una evaluación en este versículo 5. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Si usted puede notar la diferencia aquí entre espíritu en minúscula y espíritu en mayúscula. Cuando está en mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Entonces aquí está claramente evidenciado que los que son según la carne piensan en las cosas de la carne y se ocupan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, es decir, aquellos que adoran a Dios en su espíritu, piensan en aquellas cosas que provienen del Espíritu de Dios. Y en el versículo 6 dice, porque la manera de pensar de la carne es muerte. La carne piensa, literalmente la carne no puede pensar. Pero recuerden que yo le expliqué que cuando la escritura habla de carne se está refiriendo al estado interno del ser humano que está en el alma. El alma sí piensa, el alma tiene voluntad y el alma tiene emociones. Entonces la manera de pensar de la carne, que esos deseos están dentro del alma, es muerte, muerte eterna. Pero la manera de pensar del espíritu es vida y paz. Y creo que todos hemos tenido esta experiencia de la manera de pensar de la carne que tiene que ver con los apetitos desordenados y la forma del espíritu que es vida y paz. Por eso algunos dicen que después de aceptar a Cristo sienten paz, sienten tranquilidad, sienten que están viviendo una verdadera vida. ¿Por qué? Porque la manera de pensar del espíritu, de nuestro espíritu humano, siempre se dirige a lo que es la vida y la paz y se entiende también de esta misma manera. El versículo 7, quiero avanzar rapidito, dice, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. Lo voy a leer de nuevo. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios. Y eso es evidente. ¿Por qué? Porque todo aquel que piensa según la carne lo que quiere es dar rienda suelta a su desenfreno. Y entonces no se sujeta de ninguna manera ni toma en cuenta la ley de Dios. Y dice también porque tampoco puede. El que vive en la carne vive en un desenfreno y toma en nada los mandamientos de Dios. El versículo 8 dice, así que esto es conclusivo de lo que Pablo viene hablando desde el versículo 1 de Romanos 8. Así que, versículo 8, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahí Dios toma el gallo y se lo mata en la funda a la gente. A nosotros los seres humanos. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esto es lo que Dios claramente nos enseña. Usted vive en la carne, no puede agradar a Dios. Por más bonito que usted cante, por más bonito que tenga el corazón, entre comillas, el que anda conforme a la carne no puede agradar a Dios. Verso 9. Pablo le dice a la iglesia de los romanos, pero vosotros no están en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Por eso en otra parte Pablo
le enseña a los Efesios, en el capítulo 1, que el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, que es el mismo, es las arras, es decir, es la garantía, es el sello de nuestra herencia en los cielos. Es decir, que el Espíritu Santo viva en usted. Esa es la garantía que usted tiene de que usted va a heredar el reino de los cielos, de que usted está viviendo conforme al Espíritu de Cristo. Si usted no vive conforme al Espíritu de Dios, entonces usted no le pertenece. Es como hacían en la antigüedad, que firmaban y hacían un documento y le ponían el sello de propiedad. Entonces el Espíritu Santo es ese sello, dice la Biblia, que todos los creyentes, cuando aceptaron a Cristo y los recibieron, fueron sellados con el Espíritu Santo. Entonces, lo que le garantiza a usted que usted es de Dios o que yo soy de Dios es que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, viva en nosotros. Y si no vive en nosotros, entonces yo no soy de Dios y tampoco tengo herencia en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que vive en mí o que quizá vive en usted es la garantía de que nosotros un día, cuando partamos de este mundo, entraremos al reino de los cielos. Si no hay garantía, entonces no vamos para ningún lado. Esto es importante. Verso 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, es decir, a los deseos carnales. Pero si Cristo está en ustedes, en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Por eso es que el que es creyente y le sirve a Dios y está en Cristo, no puede vivir en pecado. Y el cuerpo en sí, que es la lucha entre la carne y el espíritu, está muerto. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a ti, desactiva esa fuerza, esa energía que tiene el pecado, la desactiva y ya tú no comienzas a vivir conforme a esos apetitos carnales. Entonces, dice Pablo, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu es vida a causa de la justicia. Es decir, Cristo mata el cuerpo del pecado cuando entra a nosotros y vivifica el espíritu que vive en nosotros para que podamos servirle a Dios. Por eso es que ustedes ven algunas personas que fueron más malas que Caín en el mundo e hicieron todo tipo de fechoría y de crímenes, y cuando se arrepienten a Cristo, cuando lo aceptan en su corazón, ese cuerpo del pecado, Cristo lo inactiva para que esa persona no continúe practicando los mismos delitos y las maldades que hacía anteriormente. Y lo que hace también que vivifica su espíritu para que pueda buscar y ocuparse de las cosas espirituales y servir a Dios en espíritu y en verdad. Esto es parte de la obra del sacrificio de Cristo en cada uno de nosotros. Y termino con este versículo 11. Y si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién fue que levantó de los muertos a Jesús? El Padre, mediante su Espíritu Santo. Y entonces Pablo dice, y si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros o en ustedes, el que levantó a Cristo de los muertos, que fue el Padre, por el poder del Espíritu Santo, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu Santo que vive en ustedes, que vive en vosotros. Es decir, Dios levantó a Cristo de entre los muertos, pero el que levantó a Cristo de entre los muertos también va a vivificar
nuestros cuerpos mortales, esta carne, por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces esto es importante porque es una obra excepcional y maravillosa lo que Dios hace en nosotros. Quiero terminar esta parte del versículo 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, lo voy a leer en lenguaje latinoamericano, porque si viven conforme a la carne, sabrán que han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo o de la carne, entonces vivirán. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Somos nosotros guiados por el Espíritu de Dios? Porque si no somos guiados por el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. Por más que lo proclamemos con nuestros labios, en nuestro corazón no es así. Porque todo aquel que verdaderamente es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, que es quien vivifica nuestro cuerpo, nuestra carne, para que podamos servir en espíritu a Dios. Vamos entonces ahora con la exposición de los demás.